Bueno, vamos a ver qué podemos decir nosotros. Harry me invitó a hablar un poco sobre cómo escuchar a Dios, y de verdad que es un buen tema después de todo lo que he escuchado por el compañero que me antecedió. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Ese es un clavo que todos nos tenemos, ¿saben? Siempre es la misma cosa. Amén. Porque usted y yo escuchamos a gente decir, es que Dios me dijo, y usted dice, ¿cómo es que se lo dijo? Si Dios a mí no me dice nada, o qué raro que Dios a mí no me transmite nada. Resulta que mi esposa y yo iniciamos nuestro ministerio en Turrialba, y cuando acepté el llamamiento para pastorear la iglesia bautista en Turrialba, esa congregación tenía mucha gente mayor y éramos como 60 personas. Ahí crecí. Era una iglesia muy familiar. Mi familia era como la dueña, ama y señora de la iglesia, porque ellos fueron los iniciadores. El domingo que nos nombraron en el año 82, pongan a pensar, fue muy hermoso. Habíamos quedado sin pastor, teníamos lo que llaman los bautistas un comité de púlpito. Yo estaba ahí haciendo lo que hacía, porque había estudiado un año en el instituto bíblico y se me habían frustrado mis deseos de estudiar porque no tenía dinero. Y entonces alguien me dijo, si no tenés plata es porque Dios no quiere que vos estudies, no se te cerraron las puertas. Bueno, seguí ayudando con lo que sabía, o lo poco, o lo mucho. Nombramos un pastor, y el pastor que nombramos dijo de última hora que no iba a ir a Turrialba, y entonces una hermana llegó y dijo, ¿y para qué buscamos pastor si ahí está Enrique? Y ese domingo aceptamos, fue muy hermoso. Nos ofrecieron un salario de 4,000 colones. Al pastor que iba a llegar le habían ofrecido 7,000 pesos, pero como yo era del barrio, entonces me rebajaron 3,000 pesos de salario mensuales. Interesante, ¿no? Bueno, al siguiente día yo estaba trabajando en un almacén, Abonos del Este, un almacén de agroquímicos, y me llegó un telegrama del Banco Nacional y me decía, usted debe presentarse a la oficina del Banco Nacional en Turrialba a hablar con el gerente, don Fausto León. Habíamos pulseado un trabajo para mí, años de años. Y entonces yo me presento y le digo, don Fausto, ¿en qué puedo servirle? Mira, Enrique, ya salió tu nombramiento. ¿Cuándo querés empezar? Vas a trabajar en el depósito del Banco Nacional en Turrialba, ganando 8,000 pesos. El día anterior me habían nombrado como pastor por 4,000 pesos, y el banco me estaba nombrando como haciendo no sé qué por 8,000 pesos, el doble. Le digo, no, Fausto, no puedo, no es que ayer ya acepté ser el pastor de la iglesia bautista. No puede ser, mira que yo me he agarrado con todo mundo para que te den a vos ese trabajo, renunciar. Le digo, no, si apenas ayer acepté. Bueno, entonces trabajás con nosotros y te ganás 8 y 4, 12,000 pesos, vas a ganar como un gerente, decía. Le digo, no, yo voy a tiempo completo. Y bueno, así empezamos. Y decidimos confiar en el Señor y trabajar en su obra, y aquí estamos desde hace 35 años oficialmente, más los años que pasamos sin ser oficiales. Yo nunca había pastoreado una iglesia, y resulta que mis estudios en el seminario, como dije anteriormente, se habían visto frustrados, y la iglesia nos envió a estudiar a mi esposa y a mí. Viajábamos a San José y llegábamos a medianoche a Turrialba todos los 4 veces por semana. Y así terminamos el seminario. Resulta que nos dimos cuenta que no podíamos avanzar basándonos en nuestra propia habilidad o experiencia. Por más que uno pueda tener habilidades o experiencia, también el Señor necesita capacitarlo, como decía el hermano anterior. Teníamos que depender por completo de la dirección del Señor. Puesto que la iglesia fue guiada a nombrarnos, entonces nos dimos cuenta de que esa era la manera de Dios para indicarnos que debíamos de servirle. Y Dios empezó a manifestar sus propósitos más amplios para la iglesia en Turrialba,
desarrolla esa iglesia. Cuando salimos, después de casi 8 años, teníamos una membresía, o sea, los bautistas tienen miembros y asistentes, una membresía de 130 personas y una asistencia tal vez de más de 160 personas. Llamaron a un pastor, terminaron el templo que nosotros habíamos iniciado, y en verdad Dios hizo mucho más de lo que jamás hubiéramos podido imaginarlo, como dice Efesios 3, 20 y 21. Con todo esto quiero decirles que la realidad es que Dios habla de diferentes maneras, no habla igual, y no le habla igual a todo mundo. Y eso es muy importante que usted y yo lo sepamos. Dios habla de diferentes maneras. Un punto fundamental para entender y tener una experiencia con Dios es saber claramente cuándo Dios está hablando. ¿Usted quiere tener una experiencia con Dios, un encuentro con Dios? Usted tiene que saber cuándo Dios está hablando. Si como creyentes usted y yo no sabemos cuando Dios está hablando, el problema reside en el corazón de nuestra vida cristiana. El problema está en nosotros. Y voy a dirigir nuestra atención en esta mañana a la manera en que Dios habla por medio del Espíritu Santo para revelarse a sí mismo, que fue lo que Harry me pidió, para revelar sus propósitos y revelar sus caminos. Y vamos a examinar las maneras en que Dios habla a través del Espíritu Santo, de la Biblia, de la oración, y también lo hace a través de circunstancias de la iglesia y de otros creyentes, pero no nos vamos a meter mucho allí. Número 1, muchas maneras diferentes. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Hebreos 1:1. Una verdad evidente en toda la Biblia es que Dios le habló a su pueblo, y siempre le habló. En el Antiguo Testamento Dios habló por medio de los ángeles, por medio de visiones, por medio de sueños, el uso del urín y tumín, acciones simbólicas, un silbo apacible y delicado, señales milagrosas y otras. O sea, Dios siempre estaba hablando, pero siempre era diferente. Y no podíamos decir que Dios tiene que hablarle de tal y tal manera, porque si no, Dios no habla. No podemos moldear a Dios, meterle en un zapato y decir, Dios, tenés que hablar así. Si usted desea, al final yo le puedo dar la charla y la presentación si quiere, y la puede predicar otro día. ¿Está claro? Para que no se disperse. La manera como Dios habló en el Antiguo Testamento no es el factor más importante. El hecho es que Él habló, y a los que habló, ellos siempre supieron que era Dios y supieron lo que les decía. Eso es muy importante. Eso de que Dios me dijo algo, pero yo no sé qué me dijo, entonces yo digo, no es Dios, porque Dios es muy claro. Perdonen, pero creo que la cosa tiene que ser así. La gente entendía, supo lo que Dios le dijo, y Dios habló claro. Hay 4 factores importantísimos en esto. El hecho de que Dios habló es mucho más importante que la manera como habló. ¿Está claro? Él habló, no importa cómo lo hizo. Cuando Dios habló, la persona supo que Dios le estaba hablando y supo lo que Dios le decía claramente. Y en cada ocasión que Dios habló en el Antiguo Testamento, yo veo 4 factores importantes y los voy a enumerar. Y voy a escoger a Moisés como modelo. Y el hecho de que Moisés en la zarza ardiente en el capítulo 3 de Éxodo es un buen ejemplo. Primer factor, cuando Dios habló, generalmente fue algo único para esa persona. Cuando Dios habló fue algo único. Por ejemplo, Moisés no tenía ningún precedente de alguna zarza ardiendo. Nadie le dijo, Moisés, vieras que si usted pasa por aquel lado, usted va a encontrar que hay unos arbustos que están ardiendo y no se consumen. Nadie.
Primero, vivía solititico, estaba allá, se hizo tartamudo porque no tenía ni con quién hablar. Las ovejas son muy brutas, no hablaban, no le respondían. Claro, el hombre se sabía el tejimaneje del desierto. Él sabía por dónde irse y cuál picada agarrar y para dónde agarrar y para dónde ir y para dónde venir. Pero él no tenía ningún precedente. Para Moisés lo importante no fue la zarza que ardía, sino que no se consumía. Y entonces cuando él ve que no se consume, por vina, digo, alguien se fue. Y el Señor le dice, ey, quítese los zapatos porque el lugar en que usted está es muy santo, así que venga, hablemos. Y ya Moisés dice, así la cosa está difícil. No hubo ninguna otra ocasión en que Dios hablara de esa manera. Díganme otra. No, señores, no lo hubo. No había otra manera. Probablemente era la única manera en que Moisés iba a hacer caso. Estaba muy contento, 40 años en el desierto, sin bronca, sin leer el periódico, sin darse cuenta cómo estaba el pueblo. Él vivía ahí tranquilo con su familia. Y por meterse en broncas, por ir a ver qué pasaba, le dicen, venga, usted va a ir para allá. Yo siempre me pregunto, cuando llegó donde la doña y le digo, mira, es que el Señor dice que tengo que ir allá, ¿quién le diría a la doña? Muy contenta y muy feliz. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, esto no es la charla de hoy, pero... ¿Sí o no? No fue fácil, ¿verdad? Que sí, se la está fumando muy verde Moisés. ¿Ahí qué es? Que le mandaron de Costa Rica una así muy buena, ¿o qué? ¿Verdad? Bueno, la cosa fue que fue única porque Dios quiere que nuestra experiencia con Él sea algo personal, único. Eso es importante. Él quiere que lo veamos en una relación y no que dependamos de un método o una técnica. Leas el libro La oración de Jabes, pero no trate de ser Jabes y no trate de pedir lo mismo que pidió Jabes, porque entonces Dios no le puede responder porque dices, vos sos Enrique, no sos Jabes, no estás viviendo las circunstancias de Jabes. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Si Moisés estuviera aquí hoy, a lo mejor se sentiría muy tentado a escribir un libro sobre mi experiencia con la zarza ardiente en el desierto. Y Javi, ahí tenemos para editar un buen libro. ¿Verdad? Luego toda la gente de Costa Rica entonces diría, compremos ese libro. Es de un tico. Como decimos nosotros, de un mae que pasó por una experiencia que se estaba quemando un arbusto y la mate café no se quemaba y no se quemaba y el café hasta se chorrió. ¿Sí o no? Entonces, sería un bestseller, de verdad. La clave no es cómo habló Dios, sino el hecho de que habló. Y esto no ha cambiado. Él todavía le habla a su pueblo hoy. ¿Está claro? Eso es importante. Cuando Dios habló, la persona estaba segura que era Dios quien le hablaba. Cuando Dios le habla, la persona está segura que ese es Él el que le está hablando. Y debido a que Dios le habló de una manera única, Moisés tuvo la certeza de que era Dios. Y esa es una experiencia, pienso yo, importante. La Biblia testifica que Moisés no tuvo ninguna duda de su encuentro y que fue un encuentro con Dios. En Éxodo 3:14, cuando Moisés le pregunta, el Señor le dice, cuando te pregunten, diles que yo soy el que soy. Nombre rarísimo. Entonces, llegar a Egipto y decir al faraón, dice, yo soy el que soy, que yo estoy aquí para que ustedes ir al pueblo. Y el faraón le dice, ¿quién es ese tal yo soy el que soy? Los ticos diríamos, el mensaje es, dígale al faraón que yo soy doña toda. Sí, esa sería la traducción, no en lenguaje actual, sino pachucal. Yo soy doña toda, yo soy el que hizo el mundo, yo soy el que hizo todo esto, yo soy el dueño, amo y señor. Eso es, yo soy el que soy. Y no tengo que decir a nadie nada. Entonces Moisés se va por esa consigna. Va a representar a yo soy el que soy. Qué nombre más raro, ¿verdad? Y Moisés confió en Dios y le obedeció y tuvo una experiencia con Dios.
probarle lógicamente a otra persona que él había oído a Dios? No. ¿Ustedes no creen que el esposo le dijo, pero Moisés, no fue que el sol estaba muy caliente y te dio insolación? O que a la larga te llevaste un poquitillo más de jugo de uva y te lo tomaste y te fumaste. Él no podía probarlo. No había manera. Todo lo que Moisés podía hacer era testificar de su encuentro con Dios. Testifique. ¿Saben cuál es la mejor manera de evangelizar? Testimonio personal. Nadie le puede decir a usted que no. Lo que usted era antes, lo que pasó y lo que es ahora. 3 puntos tan fáciles. Y Moisés hizo eso. Solo Dios podía hacer que su pueblo supiera que la palabra que le dio a Moisés era la palabra de Dios a sus padres. Y cuando a alguien como Gedeón, por ejemplo, le faltó seguridad, Dios con toda gracia se reveló aún más claramente. Dice Jueces capítulo 6, y Gedeón estaba seguro de que Dios le había hablado, pero Gedeón necesitaba otro tipo de prueba. Moisés necesitó solo que Dios le dijera, ve y di que vas en nombre de Dios, soy el que soy. Tercer lugar, cuando Dios habló, la persona supo lo que Dios le dijo. No le habló en chino ni le dijo vaya a buscar la embajada china para que le traduzcan el mensaje. Él supo lo que le estaban diciendo. Moisés supo lo que Dios le dijo que hiciera. Supo cómo Dios quería trabajar a través de él con el pueblo. Por eso presentó tantas objeciones. Porque recuerden que a partir de ese momento Moisés empieza a decir, es que ¿por qué no mandas a otro? ¿Por qué no mandas a aquel otro? Que aquel no sabe más, mira que yo no he estudiado, mira que yo no he pasado. Y el Señor se enoja un momento y dice, no Señor, usted va porque va. Él supo lo que iba a hacer, nunca le quedó duda. Por eso sabía exactamente lo que Dios esperaba. Y eso fue cierto para Moisés, fue cierto para Noé, fue cierto para Abraham, fue cierto para José, fue cierto para David, fue cierto para Daniel y para otros reguero de gente más. Y la cuarta cosa, cuando Dios habló, sucedió un encuentro con Dios. Moisés habría sido necio si hubiera dicho, Señor, esta experiencia en la zarza ardiendo ha sido maravillosa. Espero que me ayudes a tener un encuentro con Dios. No. Él sabía que lo que había tenido en ese momento era un encuentro con Dios. Y todos en algún momento hemos tenido un encuentro con Dios. El tuyo es diferente al mío. Y el tuyo es diferente al mío. Por ahí anda un autor que se llama Brennan Manning, que escribió un libro que se llama El Evangelio de los Andrajosos. Él dice que Dios no solamente tiene un encuentro en la vida con usted, el Señor puede tener 2 o 3 encuentros con usted. Y si usted se está desviando, el Señor lo vuelve a encontrar y le dice, pero yo no era que te había dicho que te fueras para tal lado. Sí, Señor, ¿y por qué estás aquí? Es que aquí está más bonito. No. Usted tiene que ir allá. Más light. Y si andas mal portadillo, si andas en el mundial, no para los que andan en el mundial en junio del año entrante, eso es diferente. Pero si usted anda en el mundial, el Señor le va a decir, no, venga para acá, yo quiero que usted esté conmigo. Y va a tener un encuentro con usted nuevo. Y Moisés tuvo un encuentro, y eso fue un encuentro con Dios. Porque cuando Dios revela la verdad, por el medio que sea, eso es un encuentro con Dios. Entiéndalo bien claro. Y esa es una experiencia de su presencia en su vida. Dios es el único que puede hacer que usted experimente su presencia. Nadie más. Cuando usted va a un lugar y experimenta la presencia de Dios, no es que Enrique predicó ni vino a la reunión de los hombres de negocios, fue Dios. ¿Está claro? Es que cuando canta fulano yo sí siento la presencia de Dios. ¡Ah, wow! Por eso no volví a esa iglesia, porque la música es fría, el templo es frío, los colores fríos y la música fría. No estoy diciendo cuál es, algunos saben cuál es. Pero entonces, no volví. No, usted va a tener presencia con Dios porque
Entonces, repasando, como buen maestro, 4 factores de cuando Dios habla.